Bueno, hermanos, en esta mañana yo les quisiera compartir un tema al cual titulé Marca la diferencia. Y yo les quiero hacer unas preguntas, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede tu vida traer bendición a otras personas? ¿Cómo podemos tener una vida fructífera? Vemos que la palabra de Dios, hermanos, es suficiente, ¿verdad?, para nuestras vidas. Que ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos, todo. No veo que haya algún problema que la palabra de Dios no nos dé ese consuelo, esa esperanza o esa respuesta, ¿verdad?, a cada situación que vivimos día a día. Los estudios de los jueves de verdad que han sido de mucha bendición porque nos han abierto, yo creo a muchos, ¿no?, los ojos de cómo debemos vivir nuestra vida día a día, de cómo nos debemos de comportar y sobre todo ser obedientes, ¿verdad, hermanos? Cómo debemos de tener ese discernimiento para saber cuando se está hablando la palabra correctamente o cuando nada más nos están endulzando el oído, ¿verdad? Yo veo que muchas iglesias están vacías, hermanos, a causa de esto y a causa de que ahí no les dicen, ¿verdad?, lo que quieren escuchar. A veces queremos escuchar que nos va a ir bien, excelente, que vamos a ser prósperos en todo tiempo, en todo momento, que nuestros problemas se van a solucionar cuando estamos en la iglesia o que económicamente, ¿verdad?, nos va a ir súper guau, pero no es así, hermanos. Las iglesias están vacías porque cuando se predica de arrepentimiento, cuando se les exhorta a obedecer la palabra de Dios, ahí sí no. Vemos que hermanos se han ido de la iglesia a causa de eso, ¿verdad? Porque se han confundido, porque no han leído la palabra de Dios, porque no la han meditado. Entonces, vamos a meditar hoy en Salmo 105. Del 12 al 22, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pueden seguirlo con su vista. Dice: eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera a favor de ellos. Les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones con total libertad. Instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Bueno, en esta mañana yo les quiero hablar de dos personajes de la palabra de Dios. Uno es José y el otro es Pablo. Aquí vemos que, bueno, también les quiero decir que los cristianos constantemente, ya nos decía nuestra hermana Denise en los ensayos de alabanza, pasamos por procesos y constantemente, ¿verdad? Porque, y sí es cierto, lo hemos, bueno, en estas últimas semanas hemos visto que salimos de una y entramos a otra y no acabamos, ¿verdad, hermanos? Pero hay dos tipos de personas, hermanos. Las personas que esos procesos los toman, por ejemplo, se ponen tristes, se angustian, se preocupan, hasta se llegan a enojar con Dios, ¿verdad? Hasta se llegan de ir a la iglesia, ya no tienen ganas de ir a la iglesia.
Vemos que cuando todo va bien, wow, ¿no? Nos alegramos, es bien fácil serle fiel a Dios cuando todo va bien. Cuando nuestra economía, nuestra salud, todas las áreas de nuestra vida va bien, es muy fácil de verdad seguir a Dios. Pero cuando viene la prueba, ¿qué hacemos, hermanos? Hay unas personas que lo toman mal, y les vuelvo a repetir, hasta se van de la iglesia, ¿verdad? Porque ya no quieren saber nada de Dios, aunque Dios no es el culpable de nada. A veces nosotros mismos, por nuestras malas decisiones o nuestras malas acciones, tenemos que enfrentar las consecuencias. Y a veces nos olvidamos de lo que hemos hecho, y a causa de eso que hemos hecho, hoy están esas consecuencias, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar, pero a veces se nos olvida y le echamos la culpa, es que Dios es malo, es que Dios no me escucha, es que Dios es esto. Y está el otro tipo de personas, el que se agarra firmemente de la mano de Dios y no se suelta, y aunque esté, venga lo que venga, él sigue plantado. Es muy difícil, sí es muy difícil, hermanos, porque estamos, como decía nuestro hermano, en la carne, vivimos en la carne. Pero de verdad que cuando uno tiene esa comunión con Dios, de verdad que el Señor hasta parece mágico. El Señor, no sé de dónde nos renueva, ¿verdad?, nuestras fuerzas, dónde va acomodando todo para que todo vaya siguiendo su curso. No como a veces también cuando Dios nos contesta diferente, no como nosotros quisiéramos, hermanos, creemos que, o sea, que el Señor no nos respondió a nuestra oración, pero no es así, hermanos. El Señor siempre responde, el Señor siempre está con nosotros. Aquí vemos, les quiero dar 3 puntos, hermanos. El primer punto dice, el fruto viene de la fidelidad a Dios. Y para que tu vida sea fructífera, hermano, tienes que ser fiel tú a Dios. Nosotros tenemos que ser fiel a Dios en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, cuando todo nos sale mal, no cuando todo nos sale bien o como nosotros quisiéramos. En ese momento debemos de serle fiel a Dios. La prueba viene cuando enfrentas tentaciones intensas o grandes sufrimientos. Vemos aquí en Salmos que el salmista rememora la vida de José, a darle gracias a Dios por la fidelidad a su pueblo. Podemos encontrar la vida de José en Génesis 37, abarca 37 hasta el capítulo 50, hermanos. Si ustedes la quieren leer en su casa, o ya muchos de nosotros ya la conocemos, su vida de José, vemos que aquí que la vida de José fue inmensamente fructífera. Pero cuando empezó su vida de José, bueno, cuando empezó su proceso, vemos que no fue fácil, ¿verdad? Aquí dice que fue, ¿qué dice que fue? Exactamente, le lastimaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. José pasó traición, pasó esclavitud, tentación, encarcelamiento y un gran sufrimiento, ¿verdad, hermanos? Pero esa no fue la razón por la que José le fue infiel a Dios, sino José sabía quién era Dios y quién estaba con él, y por eso él se mantuvo fiel a él. José permaneció fiel a Dios a pesar de su aparente abandono. A veces pensamos, ¿verdad?, que cuando el Señor se queda en silencio ya nos abandonó, porque pensamos que porque en ese poco silencio que hasta, ¿cuántas veces ustedes, hermanos, cuando están en un proceso o en una dificultad, se han sentido solos, hermanos? Realmente, se han sentido ni el apoyo de sus familias, ¿verdad? Porque a veces yo lo he sentido, hermanos, la verdad. Les comento, en esta semana cuando mi mami estaba en el hospital, de verdad, yo sí me sentía sola. Pero Dios siempre estuvo ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese momento que pasé, cuando no me daban las mejores noticias, yo me salía a la calle. En un momento me senté ahí en la banqueta y me puse a llorar porque yo me sentía sola, sin el apoyo de mi familia,
de mi hermano. Somos nada más 2, pero siempre estuve yo sola en el hospital con mi madre y me angustiaba mucho el dejarla. Ahí las visitas son de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, pero igual yo tenía cosas que hacer en la casa. Me tenía que partir en 2, 3 pedazos. Pero en ese momento, cuando yo me sentía bien sola, el Señor venía y me recordaba que no estaba sola, que Él estaba conmigo. Y me recordaba que aunque todos me dejaran, Él estaba ahí. Y así José también hubo un momento que pues igual él se sintió triste, ¿verdad? Porque sus hermanos lo habían vendido. Porque él no merecía, pero él nunca se alejó de Dios ni hizo por, pues sí, apartarse de Él, hermanos. Y cuántas veces nosotros somos así, pasamos los procesos y se nos hace tan fácil, hermanos, de verdad, no venir a la iglesia, no a subir nuestros estudios, no hacer nuestros estudios. Hermanos, el Señor quiere nuestra fidelidad, quiere nuestra obediencia. Conocí a una hermana también de otra congregación que igual ella me comentaba que se había enfermado del COVID y entonces ella ya no asistía a las reuniones. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Pero pasaron los 15 días que se guarda uno y ella no seguía. Y yo me la encontré y le dije, hermana, ¿ya se congrega? No, hermana, es que todavía, es que imagínese, hay tanto contagiado y tanto, y imagínese si… Le digo, ay, hermana, pues, le digo, pero para ir a trabajar ahí sí no, o sea, no se contagia, o en el metro o en el transporte, ¿no? Le digo, en la iglesia nada más estamos poquito tiempo, 2, 3 horas máximo. No creo que ahí para ir a alabar, exaltar el nombre de Dios, para ir a escuchar su palabra, Dios permita que nos vuelvamos a contagiar o que nos pase algo, ¿verdad, hermana? Y ya se quedaba así callada. Pero entonces ahí puedo ver que realmente se nos hace tan fácil cuando las cosas van mal en no honrar a Dios, hermanos. Ponemos miles de pretextos. Yo a mis hijos siempre les digo, porque ellos también, que la escuela es que tengo mucha tarea, mamá, es que mira, es que aquellos se estresan demasiado. No, mijo, pero primero está Dios y después Dios. Tú sabes, siempre le he dicho, tú sabes si Dios te va a permitir vivir mañana, terminar esa carrera que con tanto esfuerzo estás estudiando ahorita. Tú sabes si vas a llegar a terminar y a tener tu título. Estás agotando todas tus energías, todas tus fuerzas en esa carrera que no sabemos si Dios te va a permitir terminarla o si es su voluntad que tú estudies eso. No lo sabemos, hijo, así que ahí tú decides si de verdad dices que amas a Dios y que tú lo quieres servir con todo tu corazón. De verdad, haz lo que primeramente es lo primero. A veces tenemos prioridades, ¿verdad? Pero nuestra mayor prioridad siempre debe de ser Dios. No tenemos la vida segura, hermanos. Ahorita estamos y mañana nos pueden decir, ya, la hermana ya partió con el Señor, ¿verdad? Entonces, afirmémonos en el Señor día a día, afirmémonos, porque de verdad no sabemos, tal vez ahorita saliendo nos pase algo ya, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde quedó todo eso por lo que luchamos aquí en esta tierra? Por lo que nos afanamos. No, yo voy a terminar mi carrera porque la voy a terminar. No sabes si vas a sufrir un accidente y Dios te permita ir o vas a quedar paralítico. No sé, son muchas cosas, ¿verdad? Pero no, primero estuvo la escuela, primero estuvo el trabajo, primero estuvieron los quehaceres antes que buscar a Dios. El segundo punto, hermanos, quiero que es el fruto viene del Espíritu Santo. Hermanos, Dios habita en ti y en mí por su Espíritu Santo. Y Él produce esos frutos hermosos en nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Quiero que me acompañen a Gálatas 5, 22 y 23. Y si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor.
Amén. Pues aquí vemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, que Él produce ese fruto en nuestra vida. ¿Y ustedes creen que todos tenemos ese fruto en nuestra vida? ¿Todos? ¿Todos? Yo creo que los hijos de Dios lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Todos lo tenemos, los hijos de Dios. Pero hay algo muy cierto, que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, de verdad que sí penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. De verdad que sí es suficiente para nuestra vida. Hace ese cambio total en nuestra vida, que empieza a ver ese fruto en nosotros. No recuerdo quién decía cuando estuvo aquí al frente, que decía, a veces nosotros nos vemos esos cambios, ¿verdad? Porque decimos, ya no hago esto, antes lo hacía y ahora no soy así. A mí me movió mucho el estudio donde dice que mostremos compasión a nuestros hermanos, ¿verdad?, en la fe. Me decía mi mamá, hija, le doy muchas gracias a Dios porque Dios ha puesto en tu corazón tener esa compasión y esa misericordia para mí. Hermanos, créanme, en otros tiempos o en otros años no lo hubiera hecho, a pesar de que era mi madre o es mi madre, no lo hubiera hecho, hermanos, porque yo estaba muy resentida con ella. Y yo he visto ese cambio transformador en mi vida, porque ahora lo puedo decir para la honra y gloria de Dios. Él ha producido ese fruto de compasión, de misericordia, de amor para mi prójimo, empezando por mi madre. Dios ha puesto en mi corazón algo que tal vez en otro tiempo no lo hubiera hecho, no lo hubiera sentido hacer. Entonces la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu corazón, y de verdad que es transformadora la palabra de Dios. Si tú la lees con esa dirección del Espíritu Santo, si tú la lees y le pides al Señor que te ayude a entenderla, de verdad que va a ir transformando tu vida. No de la noche a la mañana, hermanos, pero poco a poco. Pero la palabra de Dios es leerla día a día, no nada más los domingos, no nada más los jueves en el estudio. Es día a día, date ese tiempo, hermanos, de verdad que no te vas a arrepentir. Cuando tú tienes esa intimidad con Dios, es algo extraordinario, que si no lo has experimentado, te invito a que lo experimentes, de verdad. Más a los jóvenes que yo veo, porque yo tengo 2 jóvenes en casa. Yo veo que de verdad cuando yo les tengo que estar diciendo, ya leyeron, ya oraron, ya esto, y la respuesta que recibo no es la que yo quisiera, hermanos. Y de verdad yo les animo a los jóvenes que busquen de Dios antes que sea demasiado tarde. Vemos que también la vida de Pablo, hermanos, fue sin duda una de las más fructíferas de la historia del mundo. Pablo se describe a sí mismo como siervo de Dios. Vemos en 2 de Corintios 6:4, si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Amén. Ya vieron cómo dice aquí, hermanos, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios.
y que es en todo, hermanos, en toda nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo andamos, ¿verdad? Cómo en nuestra misma casa, ¿verdad, hermanos? Cómo nos llevamos con nuestros esposos, cómo les hablamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, cómo les hablamos, cómo les tratamos. Dice que en todo, ¿verdad? En todo, en nuestro trabajo, cómo desempeñamos nuestro trabajo, hermanos. En la escuela, ¿somos los mejores o somos los peores? ¿Damos testimonio que verdaderamente somos ministros? Acuérdense que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Y entonces nosotros somos embajadores, somos representantes de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, si somos representantes, tenemos una gran responsabilidad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la mirada, y sí es cierto, muy cierto, la mirada de las personas de allá afuera están en nosotros. Porque nomás ven cualquier mínimo detalle y ya te están cuestionando y diciendo, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que esto? ¿Verdad, hermanos? Así que debemos de ser cuidadosos cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Vemos que la vida de Pablo tampoco fue fácil, ¿verdad, hermanos? Él también aquí bueno, ese no se los voy a leer, hermanos. Vemos que como José y como el fruto de Pablo tuvo un precio, también Pablo pasó por diferentes situaciones difíciles, sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, trabajos pesados, desvelos y hambre. Vemos que Pablo pasó por todo eso y sin embargo también él se mantuvo fiel a Dios. Durante todos aquellos sufrimientos, él tuvo el conocimiento, la constancia, la bondad del Espíritu Santo y el amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Permaneció en la verdad siempre y permaneció con alegría. Por todo lo que leemos de Pablo aquí en las Escrituras, hermanos, vemos que sí, él siempre nos exhorta, les exhortaba cada que escribía una carta, que permanecieran firmes, constantes y que dieran gracias por todo y que estuvieran siempre alegres, ¿verdad? Él siempre animaba. Pablo siempre, a pesar de las dificultades, siempre le daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque nunca se quejó. Cuando han leído que Pablo decía, ay Señor, pero es que ahora estoy encadenado, ay, pero es que ahora estoy preso, ay Señor, pero ahora es que ahora no tengo que comer, que beber, no, ¿verdad? Él decía que él sabía vivir en lo próspero y cuando no tenía también, ¿verdad? Él sabía y él se conformaba y así debemos de ser nosotros, hermanos. Cuando Dios nos bendice, sabemos vivir en bendición, pero cuando también nos da nada más lo necesario, hay que saber vivir con lo necesario, hermanos. No toda la vida va a ser bendición, 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 ¿verdad? Y así que nosotros nos debemos de alegrar de las dificultades. Hasta ahora yo comprendo y entiendo, y es una realidad, hermanos, que a veces no conocemos, literal, no conocemos a Dios, ni porque vengamos los domingos, ni porque escuchemos lo que predican aquí al frente, ni porque muchas cosas, hermanos, que podamos hacer, no lo conocemos hasta que nos encontramos directamente con Jesús. Y a veces Él nos tiene que pasar por el fuego para conocerle. Realmente yo en estos procesos es cuando yo he podido conocer verdaderamente el amor de Dios. Y sí puedo decir como Job, de oídas nada más te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y sí lo he visto, hermano. He visto su grandeza y su gloria en estos procesos, de verdad que es cuando he conocido realmente el amor y la fidelidad de Dios. Porque si no fuera porque el Señor me ha pasado por el fuego, yo no estaría aquí ahorita en este instante.
quién sabe dónde estaría, hermanos. Y le doy gracias a Dios, y toda la gloria y la honra es para mi Dios, porque de verdad que Él quiere que seamos ese diamante precioso, y por eso es necesario que nosotros pasemos por todo lo que estemos pasando. Yo no sé tu situación, hermano, pero Dios sí la conoce. Yo no sé por qué estés pasando tú en estos momentos, o qué tengas en tu corazón en estos momentos, pero el Señor sí. Y créeme que si tú te rindes a Dios, si tú obedeces a Dios, si tú le dices: Señor, mira, a mí no me interesa si me tratas como me tratas, a mí no me interesa, yo lo único que quiero es conocerte, yo lo único que quiero es que tu presencia no me falte, porque que su presencia nos falta, entonces sí estamos perdidos, hermano. Que nos falte todo menos la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos todo lo contrario que nos dice aquí Pablo? Dejamos de permanecer en la verdad y dejamos de estar alegres. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Yo creo muchas, ¿verdad? Muchas, porque vivimos en la carne, y sí es cierto, cuando viene la dificultad y todo, decimos: ay, nos ponemos tristes, nos cansamos, nos desilusionamos, y ya no queremos orar, ya no queremos leer, ya no queremos hacer nada. Yo así antes igual, cuando pasaba por algo difícil, me hacía la víctima, yo siempre pobrecita de mí. Pero no, en una ocasión puse una alabanza de Emil San Marcos, y él decía: cuando estés triste, adora a Dios; cuando estés alegre, adora a Dios; en la prueba, adora a Dios. Y eso es lo que me cautivó tanto, que eso es lo que empecé a hacer, que en medio de la angustia y así como me sienta, yo ponía mis alabanzas y empezaba a adorar a Dios, y Dios traía esa paz, esa calma, ese gozo, que a pesar de la dificultad, que yo me sentía muy triste, empezaba a sonreír, empezaba a hablarles bien a todo el mundo. Entonces sí pude ver que es real, lo pude comprobar. Yo te hablo, hermano, de lo que yo ya viví, de lo que yo he pasado. No te puedo hablar de algo que yo no he experimentado. Te lo hablo y te lo comparto para que tú lo puedas experimentar. Cuando yo estaba triste, cuando yo estaba en el suelo, yo ponía esas alabanzas, yo iba a la escritura y el Señor me levantaba. Y les vuelvo a repetir, parece mágico, porque de verdad el Señor te da esas fuerzas sobrenaturales que no sabes de dónde, y empiezas y te vuelves y te levanta. Y sí es cierto, la palabra de Dios dice que Él nos sostiene, que no temamos. Dice: yo te ayudo con mi diestra, yo te sostengo. Hermanos, confiemos en que el Señor obra en tu necesidad, obra en mi necesidad, obra en tu proceso, obra en el mío. Confiemos, hermanos, aferrémonos a Dios, hermanos. Es lo único que te puedo decir. No desistas, no desistas, prosigue a la meta. Ir a la meta es una carrera constante que tenemos que ir, pero no es una carrera de quién llega primero, es una carrera de resistencia. Hay que resistir, hermanos, hay que resistir. Pues vamos a caernos, sí, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, sí, nos vamos a tropezar, pero hay que levantarnos y hacia adelante, hacia la meta. Yo siempre recuerdo las palabras de mi pastor, que de verdad que cuando estás ahí en el proceso, dices: sí, estoy en el proceso, pero nada se compara cuando un día tú le vas a ver cara a cara al Señor. Cuando un día vas a estar allá arriba con Él, nada de lo que puedas sufrir aquí se compara con eso. Cuando digamos: he peleado la buena batalla. Y cuando estés delante de tu maestro, valió la pena tropezarme, valió la pena caerme, pero nunca me rendí, siempre Dios estuvo a mi lado. Hermanos, de verdad aferrémonos a Dios, a sus promesas, a su palabra, pero sobre todo seamos obedientes a Dios para poder tener esas promesas de parte de Él. Para poder nosotros, hermanos, actuar con integridad, primero debemos
saber quiénes somos. ¿Quiénes somos, hermanos? Debemos saber lo que representamos aquí, lo que representamos, y debemos saber en quién creemos, hermanos. Si tú sabes que eres un hijo de Dios, si tú sabes que eres un representante de nuestro Señor, y si tú sabes que tú has creído en el Todopoderoso, entonces vas a poder vivir en integridad, hermano. Pero si estás, ay, es que quién sabe si el Señor me escucha, o si sabe, o si, ay, no, es que quizás yo hice esto y por eso Él ya no me, ay, no, pero es que, o si te estás comportando de una manera que a Dios no le agrada, entonces olvídalo, hermano. El tercer punto, hermanos, dice la fructificación viene de la cercanía a Jesús. Y vamos a Isaías 5, del 1 al 7. Isaías 5, del 1 al 7. Dice: ahora cantaré para aquel quien amó, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas crecieron, eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ellas. La nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales, el pueblo de Judá en su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Vemos que aquí, ¿verdad? El que plantó la viña en una ladera fértil esperaba que diera buenas uvas, pero acababa dando uvas agrias. Esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Hermanos, Jesús es la rama y la vid verdadera. Él es que era totalmente fiel y fructífero, por encima de cualquier humano, incluso por encima de José y de Pablo. Hermanos, Dios te ama y quiere que permanezcas en Él. Quiere que seas una rama de su viña que produzca fruto, hermanos. ¿Saben que ser infiel a Dios es como ser podado de esa vid? Cuando tú le eres infiel a Dios, tú eres podado de esa vid. ¿Te gustaría, hermanos, que el Señor te rechazara? Que Dios se apartara de ti, hermano. Creo que a nadie nos gustaría eso, hermanos. Pero sí nos gusta ser bien desobedientes, ¿verdad, hermanos? No nos gustaría que el Señor nos negara, ¿verdad? De que somos sus hijos. Pero sí no nos gusta obedecerle. Es como cuando yo, mis hijos, de verdad, cuando no me obedecen, pues sí, me lastiman y me siento triste.
Entonces así, imagínense si yo que soy humana imperfecta, cuánto más el Señor, nuestro Dios, se siente triste cuando tú le desobedeces. Como dice, ¿no?, la palabra de Dios. Él quiere que seamos siervos fieles, porque en lo poco que seamos fieles, Él nos pondrá en lo mucho. Él no quiere desecharnos de su presencia. Él nos ha dado libre albedrío. Nosotros decidimos si le seguimos o lo dejamos o lo abandonamos. Pero al rato no nos quejemos, hermanos, de verdad. Todos los que han pasado aquí me sorprende el Señor, porque sí es cierto. O sea, nadie te dice te va a ir bien, nadie te dice o te apapacha, de verdad nadie. Todos te van a decir lo que tú no quieres escuchar, pero lo tienes que escuchar, hermanos, de verdad. Y si realmente tú quieres ser de esa vid, quieres ser esa rama de la vid del Señor, el Señor te dice hoy, y Jesús te invita a ser parte de su viña, a permanecer cerca de Él y a dar mucho fruto. Un fruto que perdure, hermano, no un fruto que hoy da y mañana ya no da fruto. Te invita a ser esa viña, y te invito a que busques Juan 15, 8. Juan 15, 8 al 16, hermanos. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Amén. Como dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Hermanos, demostremos que somos verdaderamente sus discípulos de nuestro Jesús. Y toda la gloria es para nuestro Dios, hermanos. Obedezcamos a lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces, hermanos, ni siquiera nos esperamos ver un momento a saludar a nuestros hermanos? Y entonces estamos demostrando que realmente nos importamos, que realmente nos amamos, como dice la Escritura. Hermanos, no honren al pastor, no honren a los que están aquí enfrente, honren a Dios, obedezcan a Dios. Si el Señor dice ámense, ayúdense, oren los unos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Orar, ayunar, amar a nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros hermanos. Realmente, tal vez a muchos se nos hace difícil, ¿no?, acercarnos, pero no es imposible, hermanos. Con que te acerques y que Dios te bendiga, ¿cómo estás?, es más que suficiente. Preocúpate por las necesidades de tus hermanos y valoremos la palabra de Dios, atesorémosla en nuestro corazón. Porque de ahí depende todo, hermanos, depende nuestra vida y depende el crecimiento que ya hablaba nuestro pastor, ¿verdad? El Señor es el que da el crecimiento, nadie más. Pero ¿cómo vas a lograr ese crecimiento si no escudriñas la palabra de Dios? Creo que de la nada no va a venir ese crecimiento. A veces hasta tenemos envidia, ¿verdad? ¿Por qué Él sí, por qué no? Pero no nos ponemos a pensar que es Dios obrando. ¿Por qué? Porque Él sí ora, porque Él sí lee, porque sí Él hace lo que el Señor. Y nosotros, decía nuestra hermana en la oración el martes, que a veces no sabemos, sí tenemos envidia de lo que a veces a unos les va mejor, a algunos prosperan y a otros no, ¿verdad? No debemos de tener eso en nuestros corazones, hermanos. Si vemos que un hermano está creciendo, que está prosperando, nos debemos de gozar
con ellos, ¿verdad? Nos debemos de gozar por ese crecimiento. Dice mi hermana Denise constantemente aquí que le da muchas gracias a Dios por los jóvenes que pasan. Y de verdad que sí, es de gozarse cuando los jóvenes pasan aquí, porque vemos su crecimiento, vemos su avance, vemos que realmente lo que están haciendo, todo va a llevar fruto, ¿verdad, hermanos? Le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Esto es lo que el Señor ha hablado a mi vida. Siempre que estamos aquí nos ponemos bien nerviosos. Pero esto es lo que el Señor me dio para compartirles a ustedes, hermanos. Y Dios es bueno siempre, siempre. Nunca duden de que porque pasamos por circunstancias difíciles, Él es malo. No, hermanos. Él nos quiere pulir y quiere que crezcamos en Él. Por eso nos lleva a veces, nos lleva por el desierto, ¿verdad? Para que nos afirmemos y crezcamos más en Él y seamos constantes en Él. Así que aferrémonos a nuestro Dios y seamos obedientes. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por su palabra. Padre hermoso, en esta hora, Señor, yo te agradezco porque tú siempre eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, por tu fidelidad para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que a pesar de las cosas que podamos estar pasando, viviendo, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por esos procesos, por esas dificultades que tú nos haces pasar, porque ahí nos demuestras tu amor, tu misericordia, tu compasión, nos demuestras tu fidelidad, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy dispusieron sus corazones para escucharte, para venirte a adorar, a exaltar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque un domingo más nos permites estar en tu casa, Señor, y dice tu palabra que buscarte mientras tú puedas ser hallado, Señor. Llegará ese momento en que aunque queramos venir, aunque queramos, Señor, buscar tu presencia, ya no estará aquí, Señor. Padre, ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, día a día buscarte, Señor, que nuestra mayor necesidad siempre seas tú, que el anhelo de nuestro corazón seas tú, mi Señor. Ayúdanos, pon en nuestro corazón esa pasión, ese amor por ti, Señor. Permítenos a volver a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a permanecer fiel a ti, a permanecer constantes en ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. A ti sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén.